Bienvenidos al módulo 4, que trataremos la ley de Ohm. Primero, vamos a revisar lo que vimos en la clase anterior. Recordemos que voltaje, intensidad y resistencia son las magnitudes eléctricas y que cada una tiene una unidad de medida, un equipo de medición y una letra representativa. Definición. La ley de Ohm es la relación existente entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, en un resumen, la ley de Ohm dice que la corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si el voltaje sube, la corriente también sube. Si el voltaje baja, la corriente también va a bajar. E inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la resistencia baja, la corriente sube, y que si la resistencia sube, la corriente va a bajar. Para trabajar con la ley de Ohm, vamos a hacer uso del triángulo de Ohm. De este triángulo se obtienen tres relaciones matemáticas. Dos relaciones de división y una relación de multiplicación. Como fórmulas tenemos voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, o el voltaje dividido para la resistencia, y tenemos que la resistencia es igual al voltaje dividido para la intensidad. Para entender esto vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular el voltaje que requiere un motor eléctrico que consume 5 amperios de intensidad y tiene una resistencia de 12 ohmios. Entonces recordemos la fórmula para voltaje, que es igual a intensidad por resistencia. Vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos que voltaje es el valor que vamos a buscar. Tenemos una resistencia de 12 ohmios y tenemos una corriente de 5 amperios. Aplicando la fórmula, tenemos que el voltaje es igual a 5 amperios por 12 ohmios y esto nos da un valor de 60 voltios. Esta sería la respuesta del voltaje que requiere el motor eléctrico. Vamos a ver el segundo ejemplo. Calcular la intensidad de una lámpara que tiene una resistencia de 10 ohmios y una fuente de alimentación de 30 voltios. Vamos a recordar la fórmula para la corriente, que es igual a voltaje dividido para la resistencia. Vamos a ver los datos que tenemos. Voltaje, tenemos un voltaje de 30 voltios, tenemos una resistencia de 10 ohmios y la intensidad es lo que vamos a buscar. Como solución, reemplazamos dichos valores en la fórmula anterior y tenemos que intensidad es igual a 30 voltios sobre 10 ohmios. Esto nos da un valor de 3 amperios. Vamos a ver el tercer ejemplo. Calcular la resistencia de una niquelina que está conectado a una fuente de 110 voltios y consume 10 amperios de intensidad. La fórmula para la resistencia es igual a voltaje dividido para la intensidad. Como datos tenemos el voltaje, que es igual a 110 voltios, tenemos la resistencia como incógnita, es lo que tenemos que calcular, y tenemos una corriente de 10 amperios. Vamos a la solución. Reemplazamos los valores donde nos queda que resistencia es igual a 110 voltios sobre 10 amperios y esto nos da un valor de 11 ohmios. Entonces 11 ohmios es el valor de la resistencia de dicha niquelina. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente módulo.